Aleluya, damos gracias al Señor. Amén, por su bondad, su amor, su presencia. Amén. Y queremos prepararnos para entrar a la palabra del Señor. Amén. Queremos darle bienvenida a nuestros amigos que nos visitan. ¿Qué es lo que deseamos para ellos? Amén, aleluya. Aleluya. Ahorita me acababa de decir el hermano Medel que está aquí, Luis. Ni lo pasé, ni lo reconocí, no lo vi. Dios te bendiga, mijo. Amén. Aleluya. A nuestros amigos que nos visitan, estamos contentos de tener de vuelta a David y Arlet. Amén. Que están aquí ya como casados. Amén. Todavía están en luna de miel. Amén. Que Dios bendiga su matrimonio. Amén. Aleluya. Y a nuestros amigos también, a nuestros hermanos que vienen. No sabía que venían desde muy lejos, vienen desde Modesto. Y ¿cuántos de ustedes recuerdan a la familia Rivas, el hermano Ernesto y Lorena Rivas? Él es el yerno. Él está casado con su hija Esther. Amén. Recordamos a ellos, nuestros hermanos Ernesto. Amén. Ellos se movieron a Modesto hace muchos años atrás. Aleluya. Y pues aquí está el yerno, Brother Andrew. Thank you so much. Amén. Y a nuestros hermanos también que nos están ayudando. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Amén. Aleluya. Hoy en este día voy a hablarles de el libro de Oseas. Y vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor Jesús. En este día, Señor, te damos gracias por tu presencia, las alabanzas, Señor. Y ahora, Señor, te pido que tú me ayudes a compartir, expresar tu palabra. Te pido por mis hermanos que están aquí, nuestros amigos, que tú abras, Señor. Te pido que tú abras sus corazones. Aleluya. Porque el conocimiento es vital, es importante, Señor. La Escritura dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Señor, ayúdanos a conocer tu palabra. Habla, Señor, háblanos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Amén. El título de este mensaje es: Dios es fiel en la infidelidad. Quisiera en este día hablarles sobre, o dar un pequeño resumen sobre el ministerio del profeta Oseas. Muchas veces, a veces no tocamos mucho el Antiguo Testamento, pero hay mucho que aprender. Y aunque yo ya conocía este libro de Oseas, hay algo en la vida de este hombre que realmente cautiva el pensamiento de la persona. Y hoy en este día quería compartir lo que sucedió en la vida de este hombre, de cómo Dios le pide a Oseas que haga algo muy extraño. Él fue llamado para servir un ministerio peculiar porque no se encuentra en otro lugar lo que Dios le pide que haga. El profeta Oseas es considerado como el primero
del grupo de los llamados 12 profetas menores. Se les llama profetas menores no porque eran inferiores a otros profetas, sino porque el libro de ellos es pequeño. El mensaje es preciso, es detallado, pero no tiene nada que ver con que él sea inferior a otros profetas mayores como Daniel, Isaías, Ezequiel, sino se identifica menor porque el libro es pequeño. Y él nació hacia el año 800 antes de Cristo y falleció alrededor de 720 a 715 antes de Cristo. Una de las cosas del ministerio de él es de que él desarrolló su ministerio en el reino del norte Israel. Acuérdese que ya el reino estaba dividido, estaba el sur y el norte. Entonces la capital de la parte norte era Samaria. Entonces Oseas desarrolla su ministerio en el reino del norte y comienza a predicar a finales del reinado de Jeroboam el segundo. Y también en tiempo de Osías, Jotán, Acaz y Ezequías. La palabra Oseas significa salvación. Lo que significa esa palabra. Y él era un contemporáneo al profeta Isaías, quien ministró el reino del sur de Judá. Y ahora hay dos cosas se destacan en el tiempo de Oseas. Número uno es, hay apostasía espiritual. Y número dos, hay desintegración social. Entonces, Oseas predica en un tiempo muy difícil, muy peligroso, donde abundaba la apostasía espiritual. Había sacerdotes impíos, líderes impíos, y había una desintegración social porque hay reyes, líderes injustos que están haciendo lo malo. Entonces este es el trasfondo del libro de Oseas. Y les quiero dar unos ejemplos, hermanos, de lo que acontecía en el tiempo de Oseas. Vamos a ir al libro de Oseas capítulo 5 y verso 1. Y vamos a ver lo que dice ahí la palabra del Señor. Mire cómo se expresa el profeta Oseas. Y acuérdense, hermanos, de que cuando Dios escoge a los profetas, Dios los escoge porque ellos son la boca que van a expresar el sentimiento de Dios. Entonces, aunque es palabra de Oseas, Oseas está transmitiendo lo que Dios siente. Y mire cómo se expresa el profeta Oseas. Mire lo que dice: ustedes, ¿quiénes? Estos son los hombres líderes, ¿verdad? Los hombres espirituales. Mire, dice: ustedes los sacerdotes, escuchen esto. Y ustedes, los de la casa de Israel, presten atención. Y ustedes, los de la casa real. Entonces aquí hay tres grupos. Están los hombres religiosos, está el pueblo de Israel
Y luego está la casa real, los reyes, gobernadores. Dice, óiganlo bien, porque la sentencia es contra ustedes. Pues en Mizpa fueron una trampa y en el Tabor fueron una red. Con tantas víctimas que han hecho, se han rebajado por completo. Dice, por lo tanto, a todos ellos los castigaré. ¿Usted cree que Dios está expresando de una manera muy positiva? No. Vayamos ahora a Oseas, en ese mismo capítulo, el verso 3. Mire lo que dice ahí. A Efraín, que era la tribu más grande que existía ahí en la parte norte, dice, a Efraín lo conozco e Israel no me es desconocido, pero ahora resulta que Efraín se ha prostituido y que Israel se ha contaminado. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese tiempo? Había contaminación. Mire cómo se expresa en el verso 4. Dice, como en ellos habita el espíritu de prostitución. Dice, no me conocen a mí, el Señor su Dios, ni piensan en volverse a mí. Y mire lo que dice el verso 5. Yo creo que el verso 5 es lo que culmina este pasaje aquí. Dice, la arrogancia de Israel le desmentirá en su propia cara. Israel y Efraín caerán por su pecado y Judá caerá también con ellos. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Era de que ellos eran arrogantes. Era un pueblo arrogante. Habían líderes arrogantes. Los sacerdotes eran arrogantes. Los de la casa real eran arrogantes, y ese era el espíritu que se estaba infiltrando en ese entonces. Y este es el trasfondo de la vida de Oseas. Él entra en una sociedad que está corrompida con arrogancia. Otra característica de ese entonces se encuentra en Oseas capítulo 10. Y todo esto Dios lo está mirando, Dios lo está observando. Y Dios comienza a expresar lo que Él siente. Y Él observa que su pueblo se ha convertido arrogante. Y aquí viene otra característica, otro comportamiento del pueblo de Israel. Oseas capítulo 10 y verso 13. Mire lo que dice allí. Ustedes abrieron surcos para la impiedad, y lo que cosecharon fue la iniquidad. Dice, por eso comerán el fruto de la mentira. Y mire lo que dice después. Pues confiaron en sus propias ideas y en la multitud de sus guerreros. En otras palabras, lo que nos está diciendo es de que en vez de confiar en Dios, quien los sacó de Egipto, confiaron en otras personas, confiaron en sus propias concupiscencias. Y es lo que Oseas está transmitiendo a ellos, y está expresando lo que Dios siente y lo que Dios ve, y lo que Dios está mirando es de que hay un pueblo que se ha corrompido, porque en vez de confiar en Dios, confían en sus propias concupiscencias, confían en otras personas en vez de confiar en Dios. Y ese espíritu no es algo antiguo, todavía existe hoy en día. Hay mucha gente que vive así. Confían a todos menos a Dios. Él es el último recurso. Él es la última solución.
Confiamos en la droga, confiamos en el psicólogo, confiamos en los maestros, confiamos en la educación. Y no hay nada malo tener educación y saber, saber psicología. Pero sobre todas las cosas, el Hijo de Dios tiene que buscar, como dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Así dice la Escritura. Y otra característica también está en Oseas 4:12. Mire cómo se expresa. Entonces, hay mucho que pudiera nombrar, pero como tenemos el tiempo corto, no se me da el tiempo para transmitir todo lo que estaba sucediendo. Dice Oseas 4:12, dice: mi pueblo a su ídolo, ¿de qué? De madera. Preguntan. Mi pueblo a su ídolo de madera preguntan, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar, dice. ¿Qué nos dice aquí? ¿Qué es lo que Dios está observando? De que ellos se volvieron a otros dioses. ¿Cuál es el Dios cual tú sirves? ¿Cuál es el Dios cual tú sirves? Aquí menciona el Dios de madera. Pero para muchos el Dios de muchos latinos es el Benjamin Franklin. I'll go wherever he goes. I'll be there wherever he's there. Bueno, el Dios, dice la Biblia que ellos se volvieron a otros dioses. Un ejemplo más en Oseas capítulo 4. Aquí nos muestra otra característica del tiempo de Oseas. Y la Biblia nos enseña de que ellos no practicaban la verdad. Diga conmigo, no practicaban la verdad. Imagínense. Oseas 4:1, mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Dice así: los hijos de Israel, oigan la palabra del Señor. Dice: el Señor ha entablado un pleito contra los habitantes de la tierra. Dice: porque no hay en la tierra, ¿qué cosa? No hay ¿qué cosa? No hay verdad, dice. Ni tampoco existe, ni tampoco practican lo que dice aquí, la misericordia. Ni hay ni conocimiento de Dios. En cambio dice: abundan el perjurio, abunda la mentira, abundan las muertes, abundan los robos, los adulterios y homicidio tras homicidio. Dice que no hay verdad. No hay verdad. Y esto no es algo antiguo. Hoy en día vivimos en una generación que no sabe lo que es la verdad. No puede definir lo que es una mujer y lo que es un hombre. Imagínense. Ya si usted le pregunta a las escuelas, ya ellos tienen pólizas donde ya no mencionan la palabra mujer. Quieren eliminar la palabra mujer. Porque no hay verdad, no tienen verdad. No tienen conocimiento de Dios. Y les quiero decir, hermanos, de que ese mismo espíritu puede entrar en la iglesia. Dice la Biblia que Dios creó al hombre y la mujer. Aleluya. Así es.
No había mujer, no había, perdón, verdad. Pues con razón se practicaba de todo, porque no había verdad. Entonces este es el trasfondo de lo que va a tener que lidiar el profeta Oseas. Pero yo creo que aquí, hermanos, en el siguiente verso que les quiero yo compartir, yo pienso que en Oseas 4:6, aquí está la clave del problema. Aquí está la clave, aquí está la raíz. Aquí yo pienso que este verso realmente resume la raíz, resume el problema del comportamiento de Israel. Y mire lo que dice aquí: mi pueblo fue destruido. Y aquí está la clave: porque le faltó conocimiento. ¿Usted no quiere desviarse? Si usted no quiere desviarse, no se olvide de la ley de Jehová. No se olvide, no se aparte de la ley de Jehová. Esa es la clave. Si usted quiere ser un cristiano firme, valiente, aleluya, usted quiere permanecer hasta el fin, no se aparte de la ley de Jehová. Como dice el salmista, medita de día y de noche, aleluya. Pero hay mucha gente hoy en día que como es falto de conocimiento de la palabra del Señor. No quiere ser instruido. No quiere aprender. No quiere congregarse. No quiere meterse por completo. Y dice Oseas, mi pueblo, dice, fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, dice, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. En otras palabras, hermanos, me pongo yo a pensar, ¿por qué les faltó conocimiento? ¿No tenían educación? ¿Acaso no tenían la ley de Jehová? Sí la tenían. Ellos tenían la ley de Jehová. El problema es de que no había nadie que les predicara la ley de Jehová. Ellos tenían, hermanos, el problema no era de que no tenían la ley, sí la tenían. El problema era que la palabra de Dios no estaba siendo enseñada. Nadie estaba equipando al pueblo de Israel. Y la Biblia nos dice que se olvidaron de la ley de Dios. Porque al no conocer la ley de Dios, obviamente, naturalmente, uno va a ser guiado por sus propias concupiscencias. Si Dios no es el que guía, si la palabra no es el que guía nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestra economía, entonces es alguien más. Es otro sistema. Y por eso dice la Biblia, dice, porque olvidaste de la ley de tu Dios. Dice, por cuanto desechaste. En otras palabras significa de que ellos no la quisieron. No me hables, Señor. No me hables. No me hables de Dios. Así eran algunos de ustedes, ¿no? No. Cerraban la puerta. ¡Pum! No queremos. Pero el pueblo de Israel conocía. Pero poco a poco nadie predicó la palabra del Señor. Había sacerdotes, pero la Biblia nos enseña de que ellos se corrompieron. Entonces no predicaron la verdad.
Entonces, Dios ve todas esas cosas y Él llama al profeta Oseas para ministrar al pueblo de Israel. Él lo llama para que les hable a su pueblo. Y al llamar a Oseas, Dios le pide que haga algo muy inusual. Él le va a pedir a Oseas que haga algo muy extraño y no se les recomiendo. Y no piensen de tratar de hacer lo que él hizo. Y él le va a pedir que haga algo que no se ve en la Biblia más que ahí en el libro de Oseas. Pero yo pienso que lo va a hacer, hermanos, porque Dios quiere despertar la conciencia del pueblo de Israel y quiere ilustrar la relación que Dios tiene con su pueblo y cómo Él se siente. Y en Oseas capítulo 1, ahí nos va a decir lo que Dios le va a pedir que Él haga. ¿Ustedes quieren saber? Aleluya, mire lo que en Oseas capítulo 1 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. La palabra del Señor vino a Oseas, hijo de Berí, en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, que fueron los reyes de Judá, y también en los días de Jeroboam, hijo de Joas, rey de Israel. Y aquí viene lo que Dios le va a pedir que él haga. Verso 2 dice: la palabra del Señor vino a Oseas por primera vez y le dijo: ve y toma por mujer a una prostituta. Imagínense. Y ten con ella hijos de una prostituta, porque la tierra se ha prostituido. Imagínense lo que Dios le está pidiendo. Dice: ve y tómate una mujer fornicaria. Imagínense. Dice: porque la tierra se ha prostituido, se ha apartado del Señor. Verso 3 dice: Oseas fue y tomó por mujer a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces el Señor le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco tiempo voy a castigar a la casa de Jehú por causa de los asesinatos cometidos en Jezreel. Voy a ponerle fin al reinado de la casa de Israel. Cuando llegue, dice, el día, haré pedazos el arco de Israel en valle de Jezreel. Y luego dice el verso 6: Gomer volvió a concebir y dio a luz ahora una hija. Entonces Dios le dijo a Oseas: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no volveré a compadecerme de la casa de Israel, sino que eliminaré por completo. Sin embargo, dice, tendré misericordia de la casa de Judá y los salvaré, pero no lo haré por medio de arcos ni espadas, ni por medio de combates con caballos y jinetes, sino por medio del Señor su Dios. Y el verso 8 dice: después de que Gomer destetó a Lo-ruhama, esta concibió ahora un tercer hijo y dio a luz un hijo. Entonces Dios dijo: ponle por nombre Lo-ammi, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo soy el Dios de ustedes. ¿Usted sabe lo que significa la palabra Lo-ammi? No mi pueblo. ¿Cómo te llamas? No mi pueblo. ¿Cómo te llamas, hija?
no compadecida. Y dice el verso 10, bueno, ahí vamos a parar. Entonces Dios le llama a Oseas y le pide que haga algo muy extraño que no se ha visto, no se ve en la Biblia, sino allí. Y le pide, le dice: ve y cásate con una prostituta. Imagínense. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que Dios va a usar ese matrimonio de Oseas y Gomer para ilustrar la relación que Dios tiene con su pueblo actual, para ilustrar lo que Él está sintiendo. Y esto no es algo nuevo, hermanos. Dios siempre ha usado el matrimonio para ilustrar la relación que Dios tiene con su pueblo. Por ejemplo, en Isaías 55:5, mire cómo Dios se expresa. Él se expresa como un marido, un esposo. Y dice la palabra del Señor: porque tu marido es tu hacedor. Ahí se refiere, le está hablando al pueblo de Israel. Está diciendo: porque tu marido, quien es Dios, dice, Él es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Dice: porque tu marido. ¿Quién es el marido? Aquí lo usa para simbolizar a Dios. Dios es el marido y la esposa es el pueblo de Israel. Y Dios siempre ha usado el matrimonio para comunicar la relación que Él tiene con su pueblo. Él usa el matrimonio para simbolizar, para comunicar, para mostrar su amor, su fidelidad, su protección, su relación. Y usa el matrimonio también para mostrar el celo que Él tiene para su pueblo. Isaías 62:5, mire lo que dice ahí, otro ejemplo. Dice: pues como el joven es desposada con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Dice: como el esposo y la esposa se gozan, así se gozará contigo el Dios tuyo. Aquí está usando el ejemplo de un matrimonio. Y un ejemplo más del Antiguo Testamento, Jeremías 3:14 dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Entonces Dios usa el matrimonio para ilustrar la relación que Él tiene. Y en el Nuevo Testamento Dios también usa alegóricamente el matrimonio para comunicar la relación entre Cristo y la iglesia. En Mateo 9:14-15, los discípulos de Juan el Bautista le preguntan a Jesús sobre el ayuno. Y mire lo que ellos dicen en el verso 14. Dice: entonces vinieron a él, a Jesús, los discípulos de Juan el Bautista, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Y qué le responde Jesús? Dice: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? ¿A quién se refería? A Jesús, el esposo que estaba con ellos. Dice: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Lo que Jesús les está diciendo es esto: ustedes ayunan porque todavía
están anticipando el Mesías. Ellos no tienen necesidad porque ya está el Mesías. Ahora mi trabajo es mostrarles el evangelio, mostrarles qué es el reino de Dios. Los sacerdotes no lo aceptaron como el Mesías. Los discípulos ya lo tenían. Dice, no hay tiempo para estar de luto. Aquí está el esposo con ellos. Aquí está el Mesías con ellos. Ustedes todavía están orando y están esperando el Mesías, pero ellos ya tienen la revelación, ya tienen el Mesías. Y un ejemplo más, Efesios 5:31 para ser más pronto. Dice Efesios 5:31, dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Verso 32 dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, cuando habla de que la mujer y el hombre serán una sola carne, aquí Jesús lo está aplicando de Cristo y la iglesia. Entonces, Dios usa el matrimonio, hermanos. Siempre lo ha usado. Y está también la parábola de las 10 vírgenes. Están las bodas del cordero, muchos ejemplos que miramos en el Nuevo Testamento. Entonces, regresando para atrás a Oseas, Dios llama a Oseas y le dice: quiero que tomes a una mujer prostituta. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué es que Dios le pide que tome una mujer prostituta? ¿Por qué? La Biblia realmente no nos dice, pero yo pienso de que Él quería despertar la conciencia de su pueblo. Porque al ver a un profeta tomar a una mujer fornicaria, eso iba a ser el chisme del barrio. Ahí sí se va a armar la cosa. Aleluya. ¿A poco no, hermanos? Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo que también Dios quería que Oseas experimentara en su propia vida la angustia causada por la esposa infiel. Ese adulterio físico iba a reflejar el adulterio espiritual de la nación de Israel. Y no solamente Dios quizás quiere que él experimente la angustia, porque iba a ser una angustia para él casarse con una mujer que practicaba el adulterio. No solamente me imagino de que Dios quiere que experimente, sino que también quiere mostrarle un ejemplo de que él tenía que aprender a seguir siéndole fiel a ella. Por lo cual ilustra que a pesar de la infidelidad de su pueblo, a pesar del adulterio espiritual, Dios seguiría siendo fiel a la nación de Israel.
Y es por eso que el título, hermanos, de este mensaje es: Dios es fiel en la infidelidad. Yo creo que es lo que Dios le quiere mostrar a él. ¿Cómo creen ustedes que le fue a Oseas cuando presentó a Gomer a sus padres por primera vez? ¿Eh? ¿Ustedes presentaron a su novia a sus padres? ¿O al novio a sus padres? ¿Sí o no? ¿O se la robaron? ¿Eh? Me pongo a pensar, hermanos, ¿cómo creen que quizás le fue a Oseas cuando tal vez presentó a Gomer a sus padres? Le dijo: mira, papá, mamá, esta es mi esposa, pero tiene un problema. Es prostituta. ¿Cómo reaccionó, hermanos, el pueblo de Israel? ¿Cómo reaccionaron los sacerdotes? ¿Cómo reaccionó el pueblo donde vivía el profeta Oseas? Yo creo que muchos comenzaron a criticar diciendo: ¿cómo es posible? ¿Cómo un profeta de Dios va a tomar a una mujer así como esposa? ¿Usted cree que eso no ocurrió? Fue el chisme del barrio por un mes, sin parar. Todos hablaban, todos hablando, criticando, juzgando, diciendo: ¿cómo es posible? Un hombre de Dios se va a casar con una mujer de esa característica. Pero lo que quiero decirles algo, les quiero dar una aplicación. Que lo primero que aprendemos es que Oseas toma a la mujer fornicaria, y aquí viene, de la misma manera que Dios nos ha tomado a nosotros. ¿O nos creemos santitos? Es lo que primero que aprendemos aquí. Que Oseas toma a la mujer fornicaria de la misma manera que Dios nos ha tomado a nosotros. El problema es de que nos olvidamos que éramos tinieblas. Nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Nos olvidamos que éramos antes. Aleluya. Y la Biblia dice en Colosenses 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándolos todos los pecados, anulando, dice, el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola, dice, de en medio y clavándola en la cruz. Estábamos muertos también nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es algo que aprendemos, de que así, de la misma forma que Oseas toma a esta mujer infiel, contaminada, impurificada, así nos ha tomado el Señor a nosotros. Porque Oseas representa a Dios y la mujer representa el ser humano. Alabado sea el nombre del Señor. Denle un aplauso, Señor. Y esto es...
La Biblia nos dice que tuvieron 3 hijos. Y lo interesante, hermanos, es de que ahora Dios incluye a toda la familia. Incluye a los hijos y Dios les pone por nombres a los hijos como indicación de lo que el Señor está a punto de hacer a la nación de Israel. El nombre de su primer hijo fue Jezreel, que significa Dios esparcirá. Y el Señor le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco tiempo voy a castigar a la casa de Jehú. Y en el año 721, el ejército asirio tomó el reino de Israel, tal como lo indica los nombres de los hijos de Oseas. El segundo fue una hija, y ella recibió el nombre de Lo-ruhamá, que significa no compadecida. En otras palabras, significaba de que Israel ya no sería compadecida, sino que sería tomada cautiva. Y el tercer nombre, el tercero hijo fue Lo-ammi, que quiere decir no mi pueblo. Dios ya no reconocía a Israel como propiedad suya. Y es por eso que en el año 721 el ejército asirio conquista la parte norte de Israel. Y ellos quedan en cautividad, quedan esparcidos. Hay 3 lecciones que podemos aprender. Y voy a ser breve. La lección número 1 es que el pecado conduce a la confusión, al olvido y a la destrucción. Esa es la lección que aprendemos en el libro de Oseas, de que el pecado conduce a la confusión y al olvido y conduce a la destrucción. Por muchos años el profeta Oseas advierte a su pueblo de Israel que su pecado lo llevaría a la destrucción. Le advierte. Pero no aprendieron. Continuaron ellos a practicar lo mismo. Y Oseas por 40 años está ahí ministrando, advirtiendo de que el pecado los va a conducir al olvido y a la destrucción. Y por eso dice la Biblia en Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice: porque olvidaste la ley de tu Dios. Olvidaste la ley de tu Dios. Hermanos, es muy fácil olvidarnos de Dios. Hay personas que prueban un poquito el éxito y ¡pum!, se desaparecen. Se olvidan de Dios. Se olvidan de su creador. Se olvidan de su hacedor. Es fácil, hermanos, cuando hay prosperidad, cuando hay material, cuando hay economía, de olvidarnos de Dios. Y en ese tiempo ellos eran prósperos materialmente, había economía, era un tiempo donde había paz. Pero después de que muere Jeroboam el segundo, comienzan ellos a fracasar por la contaminación, porque se olvidaron de Dios. Y vino el fracaso. Pero es fácil olvidarse de Dios. Entonces, esa es la lección que aprendemos. El pecado conduce a la confusión, al olvido y a la destrucción. La lección número 2 es de que el pecado personal y privado
no permanece personal o privado por mucho tiempo. Ellos pensaban de que todo estaba bien. Todo estaba bien. Voy a continuar a vivir de esta misma forma. Voy a servir a otros ídolos, al dios de Baal, al dios de madera, al ídolo de madera. Voy a continuar a hacer, no, como dice aquí, a hacer la maldad, no tener misericordia. Pero todas esas cosas, hermanos, no se mantienen en privado por mucho tiempo. Mire cómo se expresa Oseas 2:10, dice la palabra del Señor. Oseas 2:10 dice, y ahora dice, descubriré. Y ahora, diga conmigo, descubriré. Yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Tarde que temprano, hermanos, Dios descubre las cosas, descubre lo oculto. Oseas 7:2. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Oseas 7:2 dice, y no consideran en su corazón que tengo, ¿qué cosa? En memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están descubiertas. El adulterio de Gomer no solamente lastima a Oseas, no solamente lastima a Gomer, sino que también la Biblia dice que rompió el corazón de Oseas. Y lo mismo ocurre con Dios, hermanos, que ve todas las cosas y que siente lo que hacemos en secreto. Él siente. ¿Ustedes cuántos recuerdan la historia de David y Betsabé? David trata de cubrir su pecado después de cometer adulterio con Betsabé. Él trata de cubrir su pecado. Dice, ahora ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces él manda al esposo de ella, Urías, a su casa para que se acueste con ella. Pero Urías no le hace caso. Entonces, detrás de un pecado tiene que cometer otro. Tiene que cubrir esa maldad. En vez de confesar, él va a tratar de arreglar las cosas con sus propias manos. Entonces David lo que hace es de que él manda a Urías a que lo pongan al frente de la batalla. Y la Biblia dice que David había hecho esto y murió Urías. Pero la palabra nos enseña de que fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y Dios manda al profeta Natán para amonestar a David. Y la Biblia dice que él lo castigó. Dios lo puso a la luz, las cosas secretas que él hizo. Y aquí viene la última lección, ya para concluir. La lección 3 es de que Dios es fiel aun cuando nosotros no lo somos. Dios es fiel aun cuando nosotros no lo somos. La Biblia nos dice de que después de que Gomer se casa con Oseas, ella siguió practicando la infidelidad. Y la Biblia, a través de cómo se expresa, podemos observar de que ella abandonó a su esposo y se fue con otro hombre. Y al parecer Gomer se obliga a venderse como esclava
Y Oseas ahora tiene que regresar a buscarla y tiene que pagar el precio para rescatarla. Gomer abandona al profeta, abandona a los 3 hijos para vivir con otros hombres. Pero sin embargo, la Biblia nos enseña de que ella siguió siendo importante para el profeta Isaías. Oseas, perdón. Y en el verso 3 del capítulo 1, mire lo que dice ahí. Perdón, el capítulo 3 y el verso 3. Mire lo que dice ahí. Vayamos al verso 1. 3:1. Mire lo que dice. Dice, todavía el Señor volvió a decirme, dice, ve y ama a una mujer amada de su compañero. Ve por ella. Ve por tu mujer amada de su compañero, que ama a otro, dice. Dice, como ama el Señor a los hijos de Israel, aun cuando estos solo tienen ojos para los dioses ajenos y aman las tortas de pasas. Imagínense. Dice, yo la compré para mí y di por ella 15 monedas de plata y 200 litros de cebada. Y le dije, tú serás, ¿qué cosa? Mía durante mucho tiempo. Dice, no fornicarás, ni tendrás a ningún otro hombre. Tampoco yo tendré otra mujer, dice, yo no. Entonces él fue, tuvo que ir por ella. Y así Dios es para con nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, nos desviamos y Dios nos está predicando? No te apartes, manda un mensajero, no te apartes, manda a un profeta, no te apartes, manda a un pastor, ven a la iglesia, no te apartes. Dios siempre nos está llamando, porque Dios es fiel. Dios es misericordioso. Y así como Oseas fue por esa mujer otra vez que lo había abandonado, así es Dios que nos está llamando. Aleluya, nos está llamando, nos está tocando la puerta. Dios es fiel, aun cuando nosotros no lo somos. Él es fiel. Voy a pedir que se pongan de pie, hermanos. Aleluya. Dios es fiel. Y es por eso que hay un canto que dice: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Levantemos nuestras manos y diga: tu fidelidad. A veces nosotros no somos fieles, pero Dios sigue permaneciendo fiel. A veces nos desviamos, aleluya,
Pero Dios manda un mensajero, manda un profeta Oseas, aleluya, para traerte al camino de Dios, aleluya. Diga, tu fidelidad, aleluya, sí, Señor. Tu fidelidad, incomparable. No hay nadie como tú. Aleluya, sí, Señor. Bendito Dios. Y grande Es tu fidelidad. aleluya. Sí, Señor, y tu fidelidad. Tu fidelidad. ¿Por qué no pasa aquí a este altar? ¿Por qué no pasamos, hermano? Venga, vamos a orar un ratito con el Señor. Aleluya. Nadie como tú, Señor. Bendito Dios. Aleluya. Sí, Señor. Y tu fidelidad, Señor. Aleluya. Tu fidelidad es grande. Aleluya. Venga, iglesia, aleluya, venga. No hay nadie como tú, Señor Jesús. Como tú, bendito Dios. Y grande es tu fidelidad. Aleluya, una vez más tu fidelidad, Señor. Tu fidelidad Aleluya, es grande. Tú eres grande, Señor. tu fidelidad Y nos hablas de muchas formas, Señor. incomparable. Aleluya. Nadie como tú, Bendito Dios. grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Oh, yo sé y sé que es tu fidelidad que lleva mi
mirada, Señor. Aleluya. Es lo que Dios quiere hacer. Nos quiere llenar de su paz. Nos quiere limpiar. Aleluya. Mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Oh, aleluya. Y sé Que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. aleluya. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sí, Señor. Y sé Que no puedo negar que es tu mirada puesta en mí. me llena de tu paz. Aleluya, sí, Señor. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Aleluya, sí, Señor Jesús. Te alabamos, Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Hazme fiel, venga lo que venga. Hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel En mi corazón, hazme fiel, hazme fiel. vamos, iglesia. Hazme fiel, venga lo que venga. Hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel, Hazme fiel. una vez más. Y hazme fiel, Venga lo que venga. Hazme fiel hasta el último momento. Y hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel, hazme fiel. aleluya, den un aplauso al Señor Jesús. Si me puede poner ahí Oseas 14:4, que nomás quiero compartir este último texto. Es cierto que el pueblo de Israel fue castigado, hermanos, pero como les decía, Dios es fiel y Él no se olvida de su fidelidad. Aunque fueron ellos llevados al cautiverio, mire lo que expresa el profeta Isaías y el sentimiento de que Dios tiene sobre su pueblo. Mire lo que dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y el verso 9, mire el verso 9. El verso 9 dice, en el verso 9 dice: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa.
porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Amén. Dice: yo sanaré su rebelión. Amén. Es por eso de que Dios es fiel aún en la infidelidad. Aunque fueron ellos entregados, Dios no se olvidó de ellos. No se olvidó de ellos. Amén. Y así Dios trabaja con nosotros. A veces tenemos que sufrir por las malas porque no entendemos. Como está el dicho, somos burros a veces, ¿no? No queremos aprender. Y Dios nos habla de esta forma, nos quita los amigos y aún así no aprendemos. Bueno, pues esto va a pasar esto. Y Dios nos llama, nos está empujando. Pero llega el momento en que Dios sana esa rebelión. Llega el momento en que Dios restaura. Aleluya. Llega el momento que Dios, aleluya, compone esa relación por su gracia. Amén.